Hola a todos, muy buenas noches. Desde Poema les damos la bienvenida. Vamos a esperar 2 a 3 minuticos más para empezar nuestro webinar de hoy. Nuevamente bienvenidos y desde Poema nuevamente les damos la bienvenida. Recordarles que hoy hablaremos de análisis de datos y este es un evento patrocinado por Laboratorios Roche. Desde Poema también les vamos a invitar a nuestras próximas sesiones. El próximo jueves tendremos un simposio, es nuestro simposio anual en leucemias. Para todos aquellos que están llegando, daremos inicio en los próximos 3 a 5 minutos. Bienvenidos. Hola a todos, muy buenas noches. Desde Fundación Poema les damos la bienvenida. Hoy tendremos nuestro webinar, Investigación en coagulopatías, estrategia de captura y análisis de datos. Nuestro orador el día de hoy será el doctor Juan David Wilches. Este webinar de hoy es patrocinado por Laboratorios Roche. Desde Poema nuevamente les damos la bienvenida. Los invitamos a nuestro próximo simposio, el próximo jueves, nuestro simposio anual de leucemias. Hola Juan David, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, doctor, y buenas noches para todos. Bueno, vamos a dar inicio a presentar al doctor Juan David Wilches, quien es nada más y nada menos que un referente realmente en investigación, en análisis de datos, estrategia de captura y análisis de todos estos datos que siempre están disponibles en nuestro medio para construir las mejores estrategias de atención, las mejores estrategias de investigación dirigidas a nuestros pacientes con coagulopatías. Nuevamente los invitamos a nuestro simposio el próximo 28 de septiembre, de nuestro simposio de actualización
en leucemias en pediatrías. Le vamos a dar la apertura al doctor Juan David Wilches, quien hace parte del grupo de IPS especializada y se encarga de todo su liderazgo desde lo científico, desde lo investigativo, y quien no solamente nos acompaña en el programa de coagulopatías, sino además es transversal a muchos de los programas de atención en enfermedades raras en IPS especializada y que tiene una amplia experiencia en el contacto con precisamente todas estas enfermedades raras y en el contexto de las coagulopatías es experto en el análisis de datos. Doctor Wilches, bienvenido y auditorio. Muchas gracias, doctor. Buenas noches de nuevo a todos. Como lo mencionaba el doctor Ardila, tenemos el propósito hoy de contarles una historia y es una historia a través de los datos y del valor que tienen los datos, no solo en coagulopatías, sino en el sistema de salud. Y si bien el objetivo es hablar de las estrategias de captura y de análisis de datos, es importante posicionar a dos actores fundamentales en este escenario. Y son los datos y la investigación. Los datos han cambiado su valor a través del tiempo y aunque hay muchas definiciones relacionadas a los datos, queríamos compartir una en específico con ustedes que sea muy sencilla y fácil de entender y es que los datos son unidades de información. Esto lo tomamos de un referente que se llama Data Media y es muy interesante porque realmente todo lo que nosotros hagamos y genere información es un dato. Cuando vamos a comprar un café y pagamos, eso es un dato transaccional del costo del café. Y si lo extrapolamos a la atención en salud, todo proceso de contacto con pacientes y todo proceso al interior administrativo asistencial es una unidad de información que representa algo. Y para nosotros, en el contexto de salud, esta información representa la posibilidad de crear modelos de atención cada vez más sólidos y más robustos. No sé si alguien del auditorio tiene alguna pregunta. Creo que hay un micrófono abierto. Listo. Y reconocer este hecho fundamental de los datos como unidades de información y en la era de la información, que es en la que vivimos actualmente, nos lleva a pensar que los datos son activos fijos de las instituciones y de los modelos de atención. Eso representa que hemos evolucionado en un diálogo y en una concepción de los modelos de atención. A hoy sabemos que los modelos de atención en coagulopatías y en otras condiciones clínicas son transdisciplinarios e involucran no solo la experticia clínica, sino la experticia en áreas psicosociales, nutricionales, osteomusculares, y ahora se integra una experticia adicional y es la experticia detrás del dato, y no solo del análisis, sino de la gestión, de la captura y el aprovechamiento de los datos. Los datos tienen un propósito adicional y es entender a los pacientes, es entender qué les pasa a ellos, qué le pasa al sistema de salud y qué le pasa a los modelos y poder tomar decisiones a partir de estos. Quería compartir con ustedes un gran reto en gestión de la información. Esto que ven abajo es la producción de datos mundial que hay y se ha encontrado que cada año se produce exponencialmente más información. Esperamos que el crecimiento entre el 2024 y el 2025, con toda la adopción de tecnología, tenemos relojes digitales, los celulares cada vez capturan más información, proyectamos que el crecimiento sea un 23% por año. Y eso significa, trayendo un Pareto, que el volumen de información que vamos a tener que procesar nosotros como modelos de atención probablemente va a ser exponencial. Y a veces pensamos en los retos de accesibilidad, en los retos de atención, pero indudablemente en unos años tendremos un reto adicional, y es el reto de gestión de los datos y la información para tomar mejores decisiones. Los datos por sí solo no generan valor y para generar valor deben ser procesados, analizados y mucho de eso sucede cuando investigamos. Y a veces creemos que investigar es un proceso alejado de la práctica diaria que hacemos en salud y resulta que la investigación es inherente a la salud. Siempre estamos buscando información para tomar mejores decisiones y siempre buscamos aprender cómo funcionan y cómo resolver problemas. Prácticamente eso es el método científico y eso es investigar aunque no se publique. Resaltamos y hay un hallazgo interesante cuando hacemos una bibliometría rápida sobre publicaciones con coagulopatías, vemos un crecimiento
exponencial. Creo que algo sucedió acá. De un año de prisión por usurpación y simulación de funciones públicas, al haber actuado Confírmenme al cero, debe si ven volver la presentación. domiciliario para garantizar su comparecencia al juicio por prevaricato. Ahora se Y espera creo que el Consejo de la Judicatura destituya a los tres Paulina Vasconés, creo que tienes el micrófono abierto ya. El objetivo de esta gráfica es contarles que la investigación en coagulopatías tiene un crecimiento exponencial. Y así lo tuvo hasta el año 2021. En el año 2022 disminuyó la tasa de publicaciones orientadas a coagulopatías. Y eso probablemente nos enseña que tenemos mucho por hacer. Indudablemente todos los que hacemos y brindamos atención integral a los pacientes y brindamos atención en salud, tenemos algo que contar. E investigación es un mecanismo para contar a las personas la experiencia y también contarles que podemos tener resultados. El propósito de investigar y el propósito de los datos es resolver preguntas y resolver problemas. Y eso es uno de los hitos relevantes cuando entendemos el valor de los datos. Aprovechar y entender el valor de los datos significa tener una cultura orientada hacia los datos. Y eso hoy se llama una cultura data-driven. Y esa cultura está orientada a que todas las decisiones que tomamos, no solo en salud, sino en las industrias en general, deben ser basadas en datos. Pero para tomar buenas decisiones necesitas indudablemente buenos datos y necesita que tu modelo de atención y las organizaciones orienten y reconozcan los datos como un componente fundamental. Los retos de reconocer el valor de los datos se asocian a que hay que crear una cultura detrás de los datos. No va a haber explotación y aprovechamiento de los datos si no se reconoce su valor. Es importante recolectar toda la información posible. Y les comentaba ahora que existen relojes digitales, celulares y cada vez los dispositivos son más expertos en capturar información. Y el gran reto que tenemos en salud es encontrar alternativas que puedan representarnos también que capturamos la mayor cantidad de información de los pacientes, no solo de sus signos vitales, sino de la carga de su enfermedad, de su calidad de vida, de los retos de accesibilidad, para poder tomar decisiones. Es importante medir todo. Los datos por sí solo no generan valor. Significa que deben ser procesados, deben ser cuantificados, deben ser interpretados para poder entender cuáles datos son relevantes y para entender que entre mayor precisión tengan los datos, mis resultados en toma de decisiones serán mejor. Es importante crear preguntas. Hoy existe una visión en la cual respecto a los datos el mayor reto no es el dato en sí mismo, sino hacerse preguntas correctas sobre los datos. Y los datos tienen un propósito y es responder preguntas. Les he mencionado ya 2 veces que los datos por sí solos no generan valor y eso tiene una condición adicional y es que los datos deben ser utilizados. Y en una cultura orientada a tomar decisiones en datos, los datos deben ser utilizados para llegar a conclusiones y tomar acciones. No sirve de nada entender a la población si no utilizas esa información para cambiar hacia un bienestar de la población. Y existe un gran reto, y lo vivimos hace pocos días con el ministerio, y es que hay que cumplir la normatividad. Hay protección de datos, el uso de los datos debe tener un marco ético y el aprovechamiento de los datos no debe alejarse de toda esa normatividad vigente a nivel nacional e internacional. Y finalmente, tener una cultura de data driven y el aprovechamiento de datos, más la evolución tecnológica actual, nos debe llevar a aprovechar los datos para automatizar. Muchas cosas que involucran datos se pueden automatizar y se pueden simplificar. Y eso le permite a los modelos de atención, a las organizaciones y a los profesionales de la salud tomar decisiones muchísimo más rápido. Los datos, al igual que las personas, son diversos. No solo hay un tipo de dato y los datos se pueden clasificar de muchas formas. Nos permitimos contarles aquí que en salud, y esto es tomado de una industria diferente a salud, pero que es muy aplicable, tenemos datos de personas. Toda aquella información de los pacientes son datos de personas, datos que me permiten entender al paciente no solo como un ser individual, sino como un ser dentro de una sociedad y una sociedad tecnológica actualmente. Tenemos datos de transacciones,
tanto monetarias o no monetarias, la dispensación de un medicamento, un proceso de atención oportuno, la interacción con el paciente en una llamada telefónica, puede volverse un dato de transacción que me permite tomar decisiones, me permite entender la funcionalidad de mi modelo de atención y de mi organización. A hoy, muchas instituciones y muchos modelos cuentan con páginas web, recursos digitales, recursos en video, y todo eso genera una serie de datos que se aprovecha para entender el perfil del paciente y cómo éste aprovecha la información a través de las páginas web. Tenemos datos que esto se traduce máquina a máquina, y es que cada vez que una bomba de infusión registra el volumen de administración y lo reporta a otra computadora para analizar la información, estamos propiciando la captura de datos entre máquinas y computadoras. Y un elemento fundamental de los datos son los datos biométricos. Y esto significa que hoy la tecnología nos permite cuantificar nuestros datos oculares, nuestras huellas digitales, y eso se vuelven datos que adicionalmente tienen una condicional muchísimo más robusta en el uso ético. Los datos finalmente deben permitirle a uno tomar decisiones y establecer qué camino se debe recorrer. Los datos tienen un propósito y ese propósito es tomar buenas decisiones. Estas imágenes tienen un propósito adicional y es contarles que hoy la tecnología nos permite hacer mucho. Este resultado de abajo es un resultado preguntando a ChatGPT fuentes de información de datos abiertos en Colombia, y a veces creemos que la búsqueda puede ser difícil, pero en menos de un minuto puedes tener la perspectiva completa de las fuentes de información de datos. Y arriba es un ejercicio con BART, que es una tecnología desarrollada con Google que está abierta para todo el mundo. Y arriba la pregunta era, ¿cómo crear una cultura data-driven en una organización en salud? Más allá de entrar en el resultado de esto, el propósito de estas dos gráficas es contarles que muchas de las preguntas que podemos tener, que quisiéramos resolver con todos los datos que hay en la Internet, podemos tener su solución de forma práctica y podemos tener guías y referencias que nos permitan fortalecer la gestión de los datos en nuestras organizaciones. Capturar los datos en salud es un reto. Hoy existen muchos dispositivos que capturan información. Tenemos relojes que calculan hasta nuestra saturación de oxígeno, nuestro nivel de sueño, nuestra calidad del sueño. Pero cuando estamos en el contexto de salud y en un contexto como el actual, probablemente no tengamos todos esos beneficios de toda la tecnología porque además tiene un costo significativo. Para plantear la estrategia de captura, independiente de la institución, porque esto puede ser el moldeado y ajustado a los recursos y las necesidades que tengo, es necesario seguir una ruta. Entonces, esta ruta es un planteamiento de un camino que se puede seguir y es un camino en el cual debo identificar las necesidades de datos que debo capturar, definir la estandarización de los datos y esto en pocas palabras es saber que si voy a capturar el municipio, pues no debería capturar un municipio de 4 formas distintas porque eso me daña la calidad del dato. Y si logro estandarizar la forma en la cual lo tengo que registrar, luego los procesos de análisis serán muchísimo más amables y gestionables. Esto es un gran trabajo en política de gestión de datos y de gobernabilidad de datos que se suma a los retos que hoy tienen las instituciones en salud y que tienen los programas de atención. Hay que comunicarle al equipo cómo capturo los datos y cuál es el criterio de captura de los datos, independiente de cómo éste se capture. Hay que implementar validaciones de datos y hay que monitorizar de forma continua la calidad de los datos. Y esto tiene un propósito y es que si tienes datos inadecuados antes del procesamiento de una información, tendrás resultados y decisiones mal tomadas por la calidad de tus datos. Queríamos resaltar, queremos contarles en una experiencia colombiana que Cuenta de Alto Costo es una organización que favorece este resultado. De por sí, hoy con la guía que nos ha dado Cuenta de Alto Costo en el sistema de salud, en muchas de las variables y captura de datos para coagulopatías tenemos una guía. Una guía que nos muestra los datos fundamentales, que nos dice cómo capturarlos y cómo validarlos y cómo monitorizar la calidad de los datos. Y es un ejercicio que suma mucho valor porque adicionalmente acorta los tiempos en los cuales puedo hacer esto como un programa de atención de coagulopatías. Pero este no es el reto más significativo. En las estrategias de captura de datos, el mayor reto es alfabetizar al talento humano.
Y esto tiene que ver con educarnos a nosotros mismos y educar a todos los profesionales en el uso de los datos, el uso de la tecnología y promover la adopción de una cultura orientada a la toma de decisiones. Esto es un gran reto porque hoy en términos académicos, y pasa mucho en salud, no tenemos una política orientada al aprovechamiento del dato y a todo el aprovechamiento de la tecnología. En países como Europa y Asia, la Organización Mundial de la Salud ha determinado que 1 de cada 2 países cuenta solo con políticas para favorecer la alfabetización en los profesionales de la salud. Y si bien Colombia ha entrado en una dinámica del fortalecimiento de habilidades tecnológicas, no existe una iniciativa propia orientada hacia los profesionales de la salud, que son los que más se enfrentan a un crecimiento exponencial de las posibilidades de análisis de información y captura de datos. A veces llevar este ideal de cómo lo capturo del texto o del imaginario a la práctica resulta un problema, y resulta un problema porque no sabemos cómo hacerlo operativo. Les comentaba ahorita que Cuenta Alto Costo hace un ejercicio muy interesante diciéndonos cómo lo deberíamos registrar y cómo lo deberíamos validar. Y este slide tiene un propósito y es contarles que todo proceso de atención se asocia a un proceso de captura de datos. Y si favorecemos la captura de datos estandarizada y organizada, todo nuestro proceso de atención tiene el potencial de entregarnos y aportarnos la información necesaria para conocer aún más al paciente, para conocer nuestros modelos de atención y conocer cómo podemos tomar mejores decisiones. Este es un ejemplo hipotético, de un paciente de 18 años con diagnóstica de hemofilia severa que tiene un propósito y es mostrar cómo a través del tiempo en cada uno de los puntos de atención, desde que ingreso a un programa, desde que tengo la exposición a la toma de paraclínicos y me atiende todo mi equipo transdisciplinario y tengo escenario de control, estoy capturando datos. Datos básicos como el nombre, la edad, los resultados paraclínicos, la clasificación de la condición clínica, la fecha de diagnóstico y así sucesivamente. Esto probablemente y no representa todo lo que se puede capturar en cada una de las disciplinas y los procesos en el proceso de atención de salud. Y busca contarles que mucho de esto que ha hecho Cuenta Alto Costo nos permite optimizar este registro y también nos permite hacernos preguntas adicionales sobre qué datos necesito capturar para encontrar y entender mejor a mi paciente. Los datos por sí solo no tienen valor y eso tiene que ver con que si yo capturo muchos datos pero no los analizo y no los cuestiono, no estoy creando información y no estoy creando conocimiento y no voy a tener la posibilidad de responder preguntas. El propósito de los datos es responder preguntas. Para eso se requiere practicar mucho y hacernos desde la pregunta más básica a la pregunta más compleja. De estos datos capturados del ejercicio anterior, que sigue siendo un ejercicio hipotético, pero que puede ser aplicable en un escenario general, resalto lo siguiente: son la edad, el asegurador, la ocupación de un paciente, entre otros, con el propósito de contarles que cada valor de estas variables debe permitirnos en los modelos de atención y en las instituciones hacer análisis y hacernos preguntas. Cuando yo veo que un paciente particular tiene una edad específica, puedo comparar esos resultados con lo que ha sucedido, ha reportado un referente nacional como la cuenta de alto costo u otros referentes internacionales. En este caso, este paciente tenía 18 años y si lo comparo con los resultados de cuenta de alto costo del 2022, este paciente se encuentra en el grupo etario que tuvo un mayor número de casos para el 2022. Y adicionalmente puedo concluir que es un paciente que se encuentra en una edad productiva. Y eso debe empezar a llevarme a pensar desde una perspectiva transdisciplinaria en todos los retos que puede tener este paciente, en los retos de carácter psicosociales, en los retos relacionados con su proyecto de vida y en los retos relacionados con los procesos de planificación familiar, entre otros. Cuando pienso, por ejemplo, en el asegurador, pienso y su estado de afiliación y su tipo de afiliación, pienso en la capacidad de recursos económicos que tiene este paciente y con eso puedo interpretar las posibilidades, pero también los riesgos potenciales que podría tener un paciente al perder la continuidad con su asegurador y cómo esto puede afectar su continuidad terapéutica. Este ejercicio inicial busca llevarlos a que los datos
y la integración de los datos a los modelos de atención fortalecen aún más una visión transdisciplinaria y una visión transdisciplinaria donde se aprovechan los datos para hacer preguntas más allá de la clínica e integrar preguntas de calidad de vida, de recursos, que finalmente cumplan el propósito de entender cada vez más al paciente. En este ejercicio y hacia el contexto de coagulopatías con un fenotipo de sangrado con un fenotipo en el cual las personas tienden a sangrar, en un contexto como este, en un paciente que es operario de máquina plana, los análisis nos permitirían concluir varias cosas, y es que esto probablemente sea una actividad de alto riesgo para sangrado, o que adicionalmente esta actividad se asocia a escenarios sedentarios que pueden afectar no solo su riesgo articular, sino cardiovascular. Las preguntas y los datos y la respuesta a las preguntas deben permitirnos también tener elementos para clasificar y darle etiquetas a los pacientes que nos permitan entender sus necesidades particulares. E indudablemente preguntas como estas deberían llevarnos a pensar si un paciente requiere intervenciones osteomusculares diferenciales o si yo debo considerar algunas recomendaciones adicionales al paciente para favorecer una vida muchísimo más activa. Al momento del diagnóstico, para dar un poco más de ejemplos, nos puede hacer pensar en cómo funciona el sistema de salud. Si tengo un paciente diagnosticado a los 18 años, probablemente debo cuestionarme si esto representa un reto familiar de no reconocimiento de la condición clínica o si esto representa un reto de acceso como usuario del sistema de salud. Y preguntas adicionales, estos son solo algunos ejemplos del uso de sustancias psicoactivas, de antecedentes familiares, realmente son elementos para entender el contexto biopsicosocial del paciente y para plantearnos preguntas más profundas que nos permitan tomar decisiones clínicas, biopsicosociales, terapéuticas y de acceso a tecnologías a la población. Quiero resaltar que los datos en un modelo de atención tienen el propósito de entender al paciente. Y hemos avanzado en coagulopatías y en muchas condiciones clínicas en desarrollar estrategias personalizadas. Y el propósito de los datos es fortalecer que los modelos de atención desarrollen estrategias personalizadas al paciente, porque eso fortalece una idea y es que finalmente, aunque yo pueda tener un modelo de atención global, cada paciente se vuelve un modelo de atención específico. El proceso detrás de los datos probablemente pueda ser más complejo. Buscamos simplificarlos para darle una mirada rápida y es cuando yo capturo todos estos datos que acabamos de hablar, yo puedo organizarlos en archivos, en bases de datos, en sistemas de información que me permitan acceder a ellos de forma organizada. El propósito de tener un escenario de captura de datos tiene como objetivo tener información organizada que pueda analizar rápidamente. Pero no es la única información que puedo aprovechar para entender a mi paciente o entender mi corte o entender mi población. Hay fuentes de información nacional y Colombia goza de una política de datos abiertos. Hoy gozamos en coagulopatías de un resultado de una exposición de datos a través de IGIA, liderado por cuenta de alto costo, y la página de datos.gov de Colombia recopila muchas de las bases de datos abiertas, no solo de pacientes, no solo de condiciones clínicas, sino también de medicamentos, de discapacidad y otros procesos de atención, que aprovechados por un equipo robusto de analítica y un equipo robusto de expertos técnicos en el escenario de la salud puede generar muchísimo valor. Pero ahí no termina la posibilidad de análisis de información y de fuentes de información. A nivel internacional, y esto es solo por traer algunos ejemplos, Coagulopatías goza de una federación que publica información activa, que publica bases de datos, y Movbase es solo un ejemplo de los esfuerzos internacionales por publicar información relacionada con mutaciones genéticas que finalmente nos permiten entender mejor a los pacientes, a las personas y a su entorno. Los datos por sí mismos no generan ningún valor y eso exige que debemos ser muy buenos procesando y analizando información. Pero eso refuerza el cambio de paradigma y es que transdisciplinariedad en salud y en coagulopatías dejó de ser desde hace mucho tiempo una transdisciplinariedad orientada solo a profesionales de la salud. A hoy, los modelos de atención integrales deben involucrar recursos orientados hacia los procesos de analítica,
hacia procesos que permitan una gestión adecuada de los datos y permitan la explotación de esto. Esto probablemente, y este paradigma en unos años nos va a representar un reto en el desarrollo de nuevos modelos de atención, pero más en el diseño y en la inversión que debemos hacer como instituciones, porque probablemente el cambio de estos paradigmas tecnológicos nos van a llevar a un diseño diferente de las instituciones de salud. Luego de que proceso y analizo información, debo generar resultados. Puedo tener muchos datos procesados, puedo tener mucha información analizada, pero el resultado es aquella información a la cual le doy un contexto y le doy una conclusión. Y cuando uno evalúa los resultados transdisciplinarios y favorece la captura activa de los datos, tiene la posibilidad de aprovecharlos en vivo y en directo y rápidamente para entender qué ha pasado con los resultados clínicos, psicosociales y farmacológicos, entre otros. Y esto debería permitirnos no solo evaluar rápidamente qué pasó con el sangrado de los pacientes, los retos de hospitalización, las reacciones adversas, sino entender también rápidamente qué pasa con la calidad de vida, qué pasa con la adherencia a los modelos de atención, a la carga, a la enfermedad, qué pasa en su contexto social y qué pasa con sus riesgos socioeconómicos que pueden impactar el resultado final del bienestar del paciente y los resultados en salud. Aprovechar toda la información amerita que veamos un poco más allá y que a esto se integren los resultados con referentes nacionales, con referentes internacionales que les mencionaba ahora, porque me permite a mí comparar si lo que estoy haciendo, si lo que yo veo, también sucede en otras latitudes, y si lo que yo veo es diferente o es mejor o está por encima de lo que pasa en el promedio nacional e internacional. Y esto también me da elementos para hacerme preguntas e investigar. Si lo ven desde la perspectiva y la historia que hemos contado, todo esto tiene que ver con lo que pasa cuando uno investiga. Y los datos por sí solo generan valor si tomamos decisiones basadas en datos. Los datos nos deben llamar a la acción. Tener un resultado de una calidad de vida positiva o deteriorada del paciente debería llevarnos a pensar, a entender y plantear estrategias que mejoren su contexto social, su bienestar, y a empezar a hacernos preguntas que nos permitan determinar si el resultado de la calidad de vida tiene relación con el sangrado o con la hospitalización. Entonces, el foco de esto es, podemos aprovechar los datos para analizar información. No se necesita de la plataforma más superior que existe en el mercado, pero el primer escenario de capturar los datos y empezar a procesarlos es un escenario fundamental para empezar a extraer el valor que estos pueden generar. Los datos indudablemente se conectan con la investigación. Analizar datos e investigar es un proceso que está ligado y es estrecho. No puedes investigar si no analizas datos. Y si analizas datos, indudablemente estás ejecutando procesos de investigación. Y a veces creemos que investigar es muy complejo y en nuestro contexto y con coagulopatías creemos que es muy complejo y a veces creemos que los datos que tenemos no suman valor. Pero queremos contarles que sí. Finalmente, investigar es una acción social. Cuando yo investigo y le cuento a la sociedad los resultados que tengo, me permite no solo contar mi experiencia, me permite también recibir el feedback de la experiencia de otros para saber cómo puedo ser mejor. Y cuando pensamos en investigación, tenemos dos grandes grupos de investigación y son aquellas investigaciones que describen y aquellas investigaciones que analizan causalidad. Tener un proceso organizado de datos en el proceso de atención, en el proceso de análisis de información, va a permitir que los procesos de investigación sean muchísimo más ágiles y va a permitir adicionalmente que la calidad de la investigación cada vez sea superior. Esto amerita tener una visión distinta como programas orientada hacia tener una política clara de cómo gestiono los datos. Y a veces cuando investigamos y no sabemos cómo avanzar y vemos grandes investigaciones, nos sentimos abrumados sobre qué hacer. Algo que hemos aprendido en IPS especializada es que es importante dar el primer paso. Y el primer paso en investigación a veces es describir, es solo contar qué pasa, porque eso te permite tener una visión amplia de lo que sucede, te permite hacer preguntas aún más trascendentales y está demostrado en investigación que las investigaciones que describen son la base para las investigaciones que luego analizan causalidad.
Estos son solo algunos ejemplos de lo que creemos que se puede escribir. Uno puede escribir qué pasa con la tasa de sangrado a través del tiempo, qué pasa en la población con hemofilia y otras coagulopatías, cuál es la prevalencia o la incidencia de condiciones de salud mental en la población, cuál es la proporción del uso de medicamentos, cuál es la adherencia de los pacientes al modelo de atención. Y mucho de ese describir es contar una historia. El propósito y los datos se expresan a través de contar historias, como sucede en este instante. Y el gran reto cuando uno describe es cómo lo empiezo a redactar. Pero queremos invitarlos y parte de este escenario es promover actividades en las cuales nos motivemos entre todos a investigar y a contar nuestra experiencia y a contar los resultados que hemos obtenido. Y después de que escribes, probablemente has recorrido un camino que te permita luego hacerte preguntas que analicen la causalidad. Y esos son resultados que dependan de otras variables, como cuál es la relación del desarrollo de inhibidores y el uso de factores, para un ejemplo de hemofilia, cuál es la relación de las características sociales y la adherencia de una población al modelo de atención, o cuál es la correlación que existe entre la tasa de sangrado y los resultados de calidad de vida en una corte con coagulopatías. Estos son solo algunos ejemplos. Cuando uno piensa en datos, hay cursos extensos de datos. Este primer escenario busca dar una abrebocas a todas las posibilidades que tenemos y aprovechamos una estructura organizada y nos empezamos a arriesgar en escribir y contar nuestra experiencia. Pero investigar, les mencionaba ahora, es como contar historias. Y cuando yo investigo, puedo contar historias que narran el pasado, eso son investigaciones retrospectivas, e historias que acompañan al paciente y buscan registrar y narrar su historia hacia adelante. Y esas son investigaciones prospectivas. Cuando uno piensa en lo que manejamos los modelos de atención y lo que manejamos en las cohortes, prácticamente estamos haciendo investigaciones prospectivas de forma continua. Estamos viendo qué le pasa a la población con mis intervenciones, con las decisiones clínicas, biopsicosociales, administrativas, y eso es un elemento que finalmente te permite establecer el desenlace de la persona, pero tienes la posibilidad de modificar factores en el proceso de atención para que este desenlace sea lo mejor. Por eso los procesos de investigación son procesos continuos en la gestión de modelos de atención transdisciplinarios. Y eso les demuestra que uno activamente está haciendo estudios de intervención aunque no los publique. Investigar no es igual a una publicación. Yo puedo investigar para saber si un proceso o una gestión que hago dentro de un modelo de atención tiene el resultado deseado o no. Y eso es investigación. Y cuando contamos las historias hacia atrás, observamos y describimos qué pasó. Esto tiene mucho valor y es que me permite entender la historia de las personas, la historia de las poblaciones, la historia de las cortes. Usualmente en enfermedades huérfanas, la gran mayoría de investigaciones son casos y controles, no solo por los volúmenes poblacionales que existen, sino por la temporalidad en la cual se cuenta la historia. Y ese contar esa historia hacia atrás me permite evaluar qué pasó cuando el paciente tuvo una exposición a algo. El potencial que tienen todas las coagulopatías y todas las condiciones clínicas en general es que con buena información puedes entender la historia de lo que pasó para que el modelo de atención sea muy robusto y puedes entender qué le está haciendo al paciente, qué le está sucediendo al paciente para hacer cambios significativos que modifiquen el resultado. Por último, hay algunas conclusiones fundamentales de esta tesis que quisimos compartir el día de hoy con ustedes y es transdisciplinaridad en salud, ya no solo es de médicos, ni de enfermeros, ni de profesionales de la salud. El gran reto que tenemos es entendernos con ingenieros, con desarrolladores de software, con analistas de datos y todas las habilidades que está teniendo, que está generando la adopción de tecnología, van a requerir habilidades de uso de tecnología. Eso nos lleva a que la transdisciplinaridad va de la mano con alfabetizarnos en el uso de la tecnología y los datos. Es importante reconocer el valor de los datos, pero reconocerlo nos lleva a nuevas responsabilidades y nuevas concepciones. La primera, los datos no se cuidan por sí solos y vimos un gran reto significativo hace unos días en nuestro contexto colombiano y es la transdisciplinariedad también involucra ciberseguridad y cuidado de los datos para saber que tenemos datos precisos.
Hay que entender cómo hacemos ingeniería de datos y es cómo tenemos una estructura que nos permita recopilar datos de forma rápida. Tercero, si es posible investigar ágilmente con datos estructurados. Si es parte del éxito de esto es tener un orden significativo desde la base que nos permita aprovechar los datos rápidamente hacia adelante. Y eso significa que los modelos de atención también deben tener políticas de gestión, procesamiento y aprovechamiento de datos que sean claras. El gran reto de la alfabetización y en salud también es la rotación de personal y en cómo gestionamos el conocimiento para que el resultado que hemos planteado se cumpla. Indudablemente, todos pueden aprovechar los datos y todos pueden investigar. Esto no es cuestión de un solo perfil de la salud. Se pueden investigar en educación, se puede investigar en lo social, en lo psicológico, en lo clínico, en lo administrativo. Todo tiene el potencial de investigar. Y en la medida que lo reconozcamos como región, nos va a permitir avanzar muchísimo más rápido y entender también a partir de las experiencias de los otros cómo podemos ser mejores. Y resaltando algo que comenté en el transcurso de la presentación, investigar es una actividad colectiva. Uno no investiga finalmente para uno mismo. Aunque investigues, dentro de tu modelo de atención estás buscando impactar las vidas de todas las personas y mejorar su calidad de vida. Pero si investigas y le cuentas a los otros tus resultados, indudablemente tendrás la posibilidad no solo de compartir tu conocimiento, sino de aprender del conocimiento de otros para ser cada vez mejor. Este es el final de esta tesis. El objetivo es que esta charla, que es un terreno inicial fértil para contarles sobre datos, dé origen a otras charlas adicionales muchísimo más profundas y nuestro objetivo es favorecer los procesos de investigación a nivel nacional e indudablemente el aprovechamiento de los datos en los modelos de atención integrales. Así que agradezco a todos los participantes y quedo atento a las preguntas que puedan tener. Doctor Wilson, muchas gracias por su intervención y por toda la información que nos comparte. Definitivamente muy interesante todo lo que nos comparte el día de hoy. Y tenemos acá algunas preguntas del auditorio. Nos dicen el doctor Vázquez, estos análisis basados en datos libres le han permitido generar modelos aplicables a su centro de atención en coagulopatías. Sí es posible aprovechar los datos para construir modelos. Indudablemente, todos los modelos y todas las fuentes de información abiertas tienen factores de error. Se puede aprovechar los datos, pero hay que ser muy cuidadoso con las interpretaciones de los datos. Y siempre, es una práctica que tenemos, es importante comparar los datos que vemos de las fuentes públicas con la misma experiencia propia que tenemos. El gran reto en el reporte de datos abiertos, excepto lo de cuenta de alto costo, que tiene un ejercicio de auditoría muy interesante y muy bonito al interior y que tiene hasta un periodo prolongado para garantizar la información. Del resto de las fuentes de información es necesario analizarlos con cuidado y aprovechar también esos resultados con mucho cuidado, porque una interpretación inadecuada indudablemente lo puede llevar a uno a tomar decisiones no correctas. Entonces, la conclusión es, sí se pueden aprovechar todos los datos abiertos para crear modelos de atención. Hay unos datos abiertos que ofrecen una mejor calidad que otros, es importante identificar eso. E indudablemente aquellos que te ofrecen una mejor calidad, en el ejemplo de Colombia como cuenta de alto costo, es algo que te permite no solo plantear escenarios nuevos para los modelos de atención, sino que te permite tener un panorama completo de lo que pasa en un sistema de salud como el nuestro. Muchas gracias a las personas que están llegando y muchos saludos a la doctora Yadira. Nuevamente bienvenidos y les invitamos a nuestro próximo simposio el próximo jueves en 2 días, 7 p.m., actualización en leucemias en pediatría. Tenemos otra pregunta y es ¿cómo debe estar conformado un grupo de investigación para poder conformar uno que permita generar impacto? Yo creo que no existe una norma estándar para todas las instituciones. Les mencionaba ahora que todos pueden investigar.
si uno lo piensa, se puede hacer mucha investigación desde trabajo social, se puede hacer mucha investigación desde enfermería, desde psicología y desde lo clínico. Considero que para conformar un grupo de investigación sólido, primero requieres talento humano que reconozca el valor de los datos, requieres un talento humano que tenga mucha cercanía con los datos que se capturan en la institución, mm, y talento humano que reconozca el valor de la investigación tanto para el modelo de atención como para lo social. Y es realmente a hoy, yo he conocido grupos de investigación en salud liderados por administradores de empresas y con resultados muy buenos. Y finalmente, la clave del éxito de los grupos de investigación es que siempre están buscando generar valor y valor social. Y considero que el talento humano y ese coro, esa filosofía del talento humano es fundamental. Uno pensaría que necesitas a un gran experto en datos o de entrada o que necesitas a alguien con una gran experiencia en investigación. Realmente a hoy hay mucha información abierta y pública de cómo investigar y cómo hacerlo de forma práctica. Considero que si uno como grupo tiene una metodología clara de qué investigación quiere realizar, tiene un grupo orientado hacia los datos y tiene un escenario donde pueda recopilar datos de alta calidad y datos estructurados, el ejercicio de investigar y publicar es algo que se da de forma armónica hacia adelante. Pero el gran reto, pasa mucho en nuestra región, en otros escenarios de investigación, es que esa motivación sobre investigar se pierde muy rápidamente. Y yo lo he visto en algunos contextos donde inician grandes grupos de investigación, pero el esfuerzo lleva a que luego esto se segrega demasiado. Es el gran elemento de los grupos de investigación, indudablemente será la motivación. Los perfiles, no, creo que no existe un perfil determinado para garantizar el éxito de un grupo de investigación y el éxito está en que las personas quieran publicar y quieran publicar desde lo básico. En Excel puedes hacer tablas de frecuencias que puedan mostrar el resultado de lo que le pasa a una población. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Hola, Gloria. Doctora Ramos. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Primero, pues felicitarlo como siempre, doctor, por tan brillante conferencia. La verdad que para los que nos gusta la investigación nos deja muy motivados. Y a eso va mi pregunta. En su experiencia, ¿usted cómo ve la investigación? Digamos, ¿cuál es la realidad de Colombia? ¿Cómo estamos ahí nosotros? Antes de Colombia, voy a iniciar en Latinoamérica y pasa algo cuando uno ve la experiencia internacional y es que investigamos muy poco. Yo he tenido la oportunidad en coagulopatías de conocer a muchas instituciones y muchas personas y creo que todos tenemos mucho que contar y todos hacemos cosas muy bonitas y muy buenas. Pero estamos muy lejos de lo que pasa en Estados Unidos, en Europa y creo que no tiene que ver con dónde estamos ubicados. Creo que no estamos reconociendo el valor de contar nuestra historia. Y alguien lo dijo hace unos días, hay muchos modelos de atención que existen en Colombia que son superiores a otros en sus resultados, solo que no lo contamos. Yo creo que nos falta seguir reconociendo el valor de la investigación, no solo por publicar y no solo por tener investigadores, sino investigar con el propósito de seguir sumando una construcción de un sistema de salud y sistemas de salud en nuestra región muchísimo más robustos y contarnos entre todos experiencias que nos permitan ser mejores. Creo que hay retos desde la política, indudablemente, no solo en investigación, sino en datos. A veces no es tan fácil encontrar esos recursos en investigación y es algo también que uno escucha mucho. No es fácil lograrlo y creo que a veces en encontrar esas barreras hace que los grupos se desmotiven mucho, porque en los escenarios iniciales pues debes invertir tiempo y debes invertir recurso humano. Creo que hay mucho apoyo de algunas instituciones y de algunas organizaciones orientadas a publicar y escenarios como estos donde le contamos a las personas que sí es posible, que permiten dar un empuje. Pero creo que si vemos los retos que tenemos en investigación,
debemos también como instituciones y como parte de este grupo de científicos que todos podríamos ser, porque un científico no es necesariamente un médico, sino todos tienen el potencial de serlo, eh, crear grupos que se motiven entre ellos y que entendamos el valor de contarnos entre todos la información que estamos generando y que estamos construyendo. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias por la pregunta, doctora Ramos. Si alguien tiene alguna otra pregunta, puede abrir su micrófono. Y a propósito de grupos de investigación, recordarles que dentro de Poema tenemos nuestro Grupo Colombiano de Estudio en Coagulopatías Pediátricas, que hemos llamado COEP. Tenemos algunos miembros que están acá presentes en nuestro webinar de hoy. Y bueno, a quienes estén interesados, por favor, escríbanos por el chat o directamente a dirección@poema.org o residencia@poema.org y allí pueden hacer su solicitud para hacerse miembros. Existen proyectos que estamos adelantando en investigación y pues como es nuestro lema en Poema, trae tu propuesta y acá buscaremos la forma de hacerla realidad en conjunto. Recordarles también que nuestro patrocinador de hoy, que es Roche, tiene también un programa de generación de evidencia que pone a su disposición y que también está apoyando el desarrollo de investigación en coagulopatías. Luego, para todas aquellas personas que están conectadas de las distintas asociaciones de ACHOP, que es la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica, de ACHO, la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, y de los distintos grupos y ciudades, representantes acá del Huila, del Tolima, de Bogotá, gente de Cali, por supuesto, gente de Cartagena que estoy viendo acá presente, gente de Nariño, gente de Medellín, a todos ellos, pues Poema es su casa y estamos acá siempre dispuestos a apoyarles y bueno, permítanos ser ese puente para generar espacios de comunicación, de formación y de investigación. Doctor Wilches, muchas gracias. ¿Algún comentario adicional? ¿No? Para todos, muchísimas gracias. Como lo mencionabas, hay muchas estrategias y el objetivo de esto es crear comunidad y crear una sociedad que nos permita avanzar a todos. Así que indudablemente desde este ejercicio y desde el ejercicio en el cual podamos sumar a la construcción de modelos de atención integral y de un sistema de salud cada vez más robusto y más enfocado hacia el paciente, cuentan con todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Un abrazo para todos. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Buenas noches para todos. Buen descanso.